Aleluya, gloria a Dios. Saludos, pueblo de Dios, hermanos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y todos aquellos que se dedican a escuchar la palabra de nuestro Dios. San Juan 13:5 dice así: luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Bien, esto es un acto conmovedor de lavar los pies de Jesús hacia sus discípulos. En el Medio Oriente tenían la costumbre que cada visitante, cada persona que llegaba a su casa, a un establo, tenían que lavar los pies. Eso era un acto como de religiosidad, eso era un acto como de gratitud, y eso lo hacían los sirvientes, lo hacían los esclavos hacia los visitantes que venían con sus pies polvorientos, y ellos tenían que lavar los pies en señal de humildad, en señal de un gesto de amabilidad. Y ese mismo gesto de amabilidad, de humildad, lo tiene nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. El acto de conmovedor de lavar los pies ocurrió en la última noche de la vida terrenal de Jesús. Él lo hizo para demostrarle a sus discípulos cuánto los amaba, para prefigurar el sacrificio de sí mismo en la cruz y para transmitir a sus discípulos la verdad de que Él estaba llamándolos a servicio a unos a los otros en humildad. La pasión por ser grande había atormentado continuamente a los discípulos. Cristo quería que ellos vieran que el deseo de ser el primero tiene que ser, cuando uno quiere ser el primero, uno tiene que ser el servidor de cada uno de vosotros, de cada uno de ustedes, estar atento, estar ahí haciendo cualquier cosa para poder ganar la confianza de aquellas personas que están alrededor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que hizo nuestro Cristo. El Señor recibió más honra que a otros creyentes, en contrario al espíritu de ser su Señor. Y eso nos ayuda, Iglesia del Señor, que la humildad tiene que prevalecer en cada uno de nosotros. Y eso es lo que el lavar los pies significa ceremonialmente, significa una actitud de humildad, una actitud de bondad, una actitud de generosidad con aquellos hermanos, con aquellos amigos, con aquellos familiares que quizás están pasando una situación crítica, quizás están pasando una situación de enfermedad, quizás están pasando una situación de economía, una situación que quizás no tienen que llevarse al estómago o no tienen quizás un alimento a diario. Esa es, Iglesia del Señor, lo que nos habla la palabra del Señor. Sustentar a la viuda, sustentar al huérfano, sustentar al menesteroso, sustentar al forajido. Ese es el símbolo, el que Cristo Jesús nos dejó como ejemplo, que debemos de lavar los pies los unos a los otros, en señal de humildad, Iglesia del Señor. Eso es lavar los pies a los unos a los otros. Ver a aquel que necesita, ver a aquel que está necesitado, Iglesia del Señor. Porque muchas veces Dios te bendice, Dios te multiplica riqueza, Dios te bendice físicamente y te bendice espiritualmente. Y es ahí cuando nosotros debemos de dar a aquel hermano que está necesitado, a aquella hermana que necesita quizás
de una ofrenda económica, quizás de una oración, quizás de una palabra de aliento, quizás de un consejo. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Y no ser superior de los demás, no ser superior quizás de aquel hermano, quizás porque el hermano no tenga nada y nosotros tengamos un auto, tengamos un coche, ya vamos a valer más que aquel hermano. No, a los ojos de Dios todos somos iguales, iglesia del Señor. Y ese es lo que Cristo Jesús dijo, mis santos hermanos, que tenía que lavar los pies a cada uno de sus discípulos, enseñar de humildad. Él estaba traspasando esa humildad a los discípulos, mis santos hermanos, para que ellos también lo hagan, para que ellos también formen partícipe de las obras espirituales que Dios hace con cada uno de nosotros. Eso es lavar los pies a sus discípulos. Si leemos el versículo 6, entonces vino Pedro, Simón, y dijo: ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Es importante, iglesia del Señor, que la humildad de Cristo sea traspuesta en nuestras vidas, sea traspasada en nuestro corazón, para nosotros poder accionar, para nosotros poder también ser como Cristo, mis santos hermanos, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos habla en esta mañana la palabra de Dios. Lavar los pies los unos a los otros, enseñar de humildad. Si tú no lavas los pies los unos a los otros, no tienes parte conmigo, no tienes herencias espirituales conmigo, porque aún estás en la carne, aún estás en el viejo hombre, aún estás viviendo tu propio yo, tu propio ego, y ese ego es lo que tenemos que doblegarlo adelante de nuestro Dios. Quizás tú tendrás más bienes que el otro, quizás tú tendrás más bendiciones que el otro. Es importante esa bendición compartir con aquel que no tiene. Dar pan al hambriento, para que él pueda saciar su estómago, para que él pueda saciarse, pueda comer, pueda alimentarse de lo que Dios te da a ti, y tú tienes que compartirlo con aquel hermano, con aquel necesitado, con aquel forastero. Eso es lo que nos habla la poderosa y eterna palabra de Dios. Lavar los pies a los unos a los otros, iglesia del Señor. Debemos de ser humildes como Cristo Jesús fue humilde hasta la muerte, mis santos hermanos. Y eso es algo importante que Dios nos habla, que Dios nos exhorta a través de su palabra, iglesia del Señor. La humildad es la que prevalece en la vida de cada uno de nosotros. Adelante de Dios todos somos iguales. Adelante de Dios, Dios nos mira por igual a todos, tanto al pobre, tanto al rico, tanto al mendigo, tanto al necesitado como al forastero, a la viuda, al huérfano. Todos somos iguales adelante de Dios. Sino que esta palabra nos habla y nos enseña que debemos de ser unánimes, debemos de ser generosos, debemos de lavarnos los pies, lavarnos las necesidades los unos a los otros, porque cada uno de nosotros tenemos necesidades. Muchas veces no podemos nosotros cubrir nuestras propias necesidades. Por eso está el amigo, el hermano, aquel que tiene y tiene que ser tocado por el Espíritu Santo de Dios, para que nos ayude y vea ahí la gloria de Dios que está en cada uno de nosotros. Ese ejemplo dejó nuestro Señor Jesucristo. Así es, iglesia, hermano, tú que me escuchas. Si Dios te ha dado a ti, te ha bendecido, tú debes de compartir esa bendición con aquel que no tiene, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga grande y poderosamente en